Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens. Comenzamos. Y comenzamos, como no podría ser de otra manera, como todas las semanas, dándole la bienvenida a mi canal. Soy Katiuska Romero y desde este mismo momento tenemos una hora de programa maravillosa, dedicada a dos países muy especiales que desde hace tiempo tenía en la lista porque me han escrito muchísimas personas pidiendo y sugiriendo programas para estos dos maravillosos países como lo son Cuba y Uruguay. Además, las personas que me seguís y que estáis suscritas a mi canal de YouTube ya habéis podido ver que hemos puesto una encuesta en la comunidad para saber qué país necesitábamos hacer, pero sobre todo porque ustedes aportaran ese granito de arena para saber qué podíamos hacer para los países. Colocamos 4 países y los demás porcentajes fueron Cuba y Uruguay. Por lo tanto, para ellos va dedicado este programa de hoy de aproximadamente una hora porque son 2 países y esto me va a llevar un poquito de tiempo. Por supuesto, dándole la bienvenida también a todas esas personas que estáis suscritas a mi canal y a las que no estáis suscritas, os invito a que lo podáis hacer en este momento con este enlace que tenéis aquí para que podáis suscribiros, darle a la campanita y YouTube se encargue de poder informarte cuando tenemos un vídeo nuevo colgado en nuestro canal. También para todas esas personas que estáis suscritas a mis redes sociales y a los que no estáis suscritos también, podéis hacerlo desde este mismo momento. Aquí les dejo este display donde aparece Katiuska Romero Tarot en Instagram y Facebook y ese número de teléfono directo a nuestro despacho donde podéis llamar para pedir información, pedir consultas sobre tarot, videncia, mediunidad, astrología, cartas astrales, revolución, pronto los cursos y también nuestras terapias, donde lamentablemente esta pandemia ha hecho que las terapias estén en estos momentos paralizadas, pero sé que pronto vamos a poder comenzar nuevamente a impartir esas terapias que tanto me gusta a mí hacer y sobre todo a todos mis clientes que están en estos momentos pidiendo esas terapias. Pronto volveremos con las terapias con el favor de Dios. También, por supuesto, nuestro principal colaborador, Flashy, aquí les voy a dejar ese enlace para que podáis entrar y ver todo lo que ellos hacen. Ya sabéis que a ellos yo confío completamente mi trabajo en las redes sociales y especialmente en mi canal de YouTube porque ellos se encargan de la edición de nuestro vídeo, marketing digital y por supuesto el asesoramiento que ellos le dan a cada uno de los clientes porque es individualizada. Podéis hacerlo, podéis seguir pues, su trabajo, entrar a ese enlace para que veáis todo lo que haya. Un besito para todos ellos y para que continúen adelante con su trabajo. Hay muchísimas cosas, muchos temas en particular que están sucediendo alrededor del mundo, pero ya sabéis que el principal es la pandemia. Quiero enviarle un gran abrazo a todos los mexicanos porque sé que lo estáis pasando muy mal en estos momentos. Estáis súper desbordados con la cantidad de contagiados y también de fallecidos y les voy a dejar el enlace aquí mismo de las predicciones que hice para México parte 2 donde allí también decía que lamentablemente esto no iba a tener control. Podéis entrar y ver todas las predicciones para que veáis que todo se está cumpliendo. Y también quiero enviarle un fuerte abrazo a mi pueblo venezolano, a todos ellos un gran abrazo de paz, de energía, pero sobre todo de mucha fortaleza porque estáis desbordados en estos momentos, así como también yo lo predije en el vídeo que hice de la segunda parte de Venezuela y lamentablemente se está cumpliendo y desafortunadamente y lo peor es que allí no hay los recursos para combatir esto. Es una pena, de verdad, porque ahora mismo estamos desbordados. Un fuerte abrazo a todos el equipo sanitario de Venezuela, de México y de toda Latinoamérica, porque sin ellos esto no sería posible. Venezuela, mucha fuerza y mucha energía. Estoy con vosotros y con toda mi familia que todavía allí se encuentra. Un abrazo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, comenzando por Cuba.
quiero enviarle primero que nada mis respetos a todo el pueblo cubano. Este programa está hecho bajo mi respeto hacia todos los países y en este particular a Cuba, porque quería hablar un poquito de Cuba, sobre todo. Ya sabéis la situación de Cuba desde hace años, eso no lo vamos a tocar, pero sí quería hablar de Cuba porque Cuba está viviendo desde hace 2 años a nivel astrológico algo muy particular que yo voy a comenzar a explicarles para que podáis entender por dónde van las situaciones que yo voy a hablar astrológicamente y con las cartas del tarot sobre Cuba. Vamos a abrir principalmente pues la carta astral que hice de Cuba con sus tránsitos, principalmente, que lo vais a ver en el vídeo. Pronto va a aparecer allí en pantalla para que podáis ver todo lo que está viviendo Cuba y sobre todo porque yo he hecho un resumen de lo que está viviendo Cuba en estos momentos. Me costó un poquito encontrar fechas, sobre todo porque realmente no hay mucha información sobre Cuba y a nivel astrológico, a nivel natal, no tenía una hora exacta y sobre todo hay varias fechas discordantes en lo que es la carta natal. Hay varios astrólogos que han trabajado con unas cartas natal. Yo no veía que no me sentía cómoda con esas fechas. He estado investigando mucho para hacer esta carta y he llegado a la conclusión de una en particular porque he conseguido un astrólogo que trabajó con una carta que es cuando realmente hay ese grito, pero ya sabéis cómo está dividido esto. Hay algo que me llamó la atención y es principalmente que Cuba, tras 3 años de lucha de entre 1885 y 1898, pues hubo antes de la guerra de los 10 años que no se llegó a nada porque no hubo ni ganadores ni vencidos, y en 1895 comenzó un proceso que duró 3 años. En estos 3 años que hubo esa situación, hay algo en particular que yo al principio pensé trabajar con la del 10 de diciembre de 1898, pero a la final me decidí por otra donde veo que la situación concuerda mucho más con la situación astrológica de Cuba. Entonces, tras 3 años de lucha, el 15 de febrero de 1898, el acorazado norteamericano Maine estaba en el puerto de La Habana y fue hundido y explotado. Y entonces hubo 247 marines muertos norteamericanos y Estados Unidos culpó en ese momento a España por la situación de la explosión de este buque. Entonces le declaró Estados Unidos en ese momento la guerra a España y España perdió la guerra de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y entonces lo que ellos hicieron fue que el 10 de diciembre de 1898, que era la fecha con que han trabajado otras personas, otros astrólogos, hubo un tratado que se llamó el Tratado de París, donde España cedía estas 3 países o islas a lo que es Estados Unidos. Pero no me conformé con eso y seguí investigando y llegamos a la fecha de en el año 1902, el 25 de agosto, el 20 de mayo de 1902, cuando realmente se proclama a Cuba como país o isla libre, y es allí con esa fecha con la que yo voy a trabajar, ese 20 de mayo de 1902. Por lo tanto, Cuba es de un signo bastante fuerte, bastante tierra, como lo es Tauro. A partir de allí, de esta fecha, vamos a hablar un poquito de todo, sobre todo del resumen que yo he hecho de lo que considere más interesante de esa carta astral y sobre todo los tránsitos que está teniendo Cuba desde el 2018. Voy a hablar específicamente de lo que es el tránsito de Urano por el signo de Tauro. Vuelvo y digo, Cuba es del signo de Tauro. Vamos a ver dónde tiene Cuba la luna, porque esto también es importante que yo quería explicarle.
la tiene en el signo de Escorpio, y eso es sumamente importante porque eso lo hace ser un país sumamente esotérico y espiritual. Al tener esa luna en Escorpio, ya sabéis que Escorpio es el signo más esotérico del zodíaco, y la luna pues es lo oculto, es lo que está, lo que no se ve, todo lo que es el misterio. Esta doble unión de estos dos grandes, el asteroide, la luna y lo que es Escorpio, hace que ese país sea completamente esotérico, completamente. Por eso quería hacerlo hincapié. Entonces, principalmente vamos a hablar de este tránsito que yo veo. Cuba tiene el Sol en Tauro, donde también está Marte. Esto es sumamente interesante lo que yo encontré. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que en los procesos más importantes de Cuba ha estado Marte de por medio. Ya lo vuelvo diciendo desde hace mucho tiempo, Marte es el planeta de la guerra, de la acción, ¿vale? ¿Y dónde tiene Cuba? Al lado de su Sol, en la casa 11. Aquí tenemos lo que es exactamente casi una conjunción entre el Sol y Marte en la casa 11 de Tauro. Es increíble. Y adivinen quién era, ¿dónde tenía Fidel Castro? Marte, allí mismo. Cuando sucedió la revolución de Cuba, ¿dónde estaba Marte? ¿Dónde estaba? Allí mismo en Leo. Esto no es coincidencia, o ustedes creen que esto puede ser una coincidencia. Esto estaba todo orquestado. A mí me llamó muchísimo la atención todo esto, de verdad, y por eso se los quería explicar, para que pudieran entender realmente todo lo que allí pueda estar sucediendo. Lo primero y principal es ver que Cuba puede vivir un ciclo muy importante, que es el ciclo de Urano. Hay algo que yo quería resaltar en todo esto, y este es el resumen que yo he podido hacer en este tiempo para explicarle, y es que Cuba, como ya le expliqué, nació con Marte en Tauro. Si nosotros queremos analizar un poco esto, tendremos que remontarnos un poco a lo que es la mitología, ¿vale? Porque para la época esta, Urano, que es el regente del signo de Acuario, es el universo. Y la Tierra es Tauro. Y aquí hay algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un planeta tan poderoso como es Urano, porque Urano, ¿qué es lo que es realmente Urano? Urano es libertad, es revolución. Él quiere hacer cambios inmediatos en donde toca. Y Urano entró en el signo de Tauro en el año 2018. Hay cosas interesantes aquí porque Cuba tuvo un cambio de presidente designado por Raúl Castro. Adivinar qué signo es este presidente. Tauro. Por supuesto que es Tauro. Entonces, a mí hay cosas que me llamaron la atención desde tal punto que yo decía, es que todo está completamente orquestado, y como siempre lo digo, estamos dirigidos completamente por los astros. Entonces, Cuba nació con Marte en Tauro, y Marte es el dios de la guerra, ya se lo he dicho muchas veces. Y lo increíble de esto es que Fidel Castro también nace con Marte en Tauro. Pero aún más increíble es que cuando triunfa la Revolución Cubana, Marte también está en Tauro. Y realmente esto no puede ser coincidencia. Marte es el dios de la guerra. Está en Cuba, en Fidel y en el día de la Revolución Cubana. Por lo tanto, a partir del 15 de mayo del 2018, que ya esto sucedió, Urano estará visitando Cuba y todo lo que tenga que ver con Tauro. En este caso, con Cuba y con su presidente. Pero hablo de Cuba particularmente, y Urano, el revolucionario, el que quiere la independencia. ¿Será que hay algún despertar de conciencia por allí? Esto no lo sabemos, pero siempre yo les he dicho que Urano lo único que quiere es libertad. Desde la mitología griega, una de las cosas importantes es que Urano está en caída en Tauro, no se siente cómodo. Un planeta cuando está en caída, pues por supuesto la situación va a ser sumamente complicada. ¿Por qué? Porque son dos energías que no se llevan. Por lo tanto, esto va a ser como un choque de titanes, y esto lo va a vivir el presidente por los últimos
8 años desde el 2018 hasta el 26, hasta el 2026. Entonces, en estos 7 años, en este ciclo de 7 años que está viviendo Urano en Tauro, sobre todo en la carta astral de Cuba, va a ser muy, muy, muy interesante porque pueden suceder cosas, porque Urano siempre va a querer libertad y más estando en caída en el signo de Tauro. ¿Por qué? Desde cuando entró el presidente de Cuba, que fue impuesto, por supuesto, por Raúl Castro, esto es algo un poco, perdonarme los cubanos, un poco manipulado porque, claro, era para mover un poco la ficha. En la mitología, Gea, que es la tierra, lo que simboliza la tierra, era la esposa de Urano. Y Urano era un maltratador. Lo tengo que decir así. ¿Y qué hacía? Pues embarazar todo el tiempo a Gea y ella se encontraba en una desprotección total hasta que llegó el momento que ella no aguantó más y lo que lo hizo fue castrar a Urano. Por lo tanto, yo tengo que decir que desde que el presidente cubano entró a regir los destinos de Cuba, está castrado. Por lo tanto, hay una situación bastante complicada aquí. Por lo tanto, es una persona que puede moverse por los hilos de otra persona. Entonces, hay un despertar de conciencia. Esto lo tengo súper claro. En estos próximos 7 años que quedan del tránsito de Urano por Tauro, va a haber un despertar de conciencia en el pueblo cubano. No vamos a hablar de una revolución a nivel de armas porque ya eso quedó atrás hace 100 años, ya eso no se puede utilizar, pero sí una revolución a nivel de mentes. Entonces podemos ver que el pueblo cubano lamentablemente en todo este tiempo está sumido en una pobreza total y sobre todas las cosas, las personas que han nacido desde la Revolución Cubana hasta aquí son personas que lo único que conocen es esto que se les está mostrando, pero lamentablemente o afortunadamente pueden surgir cosas en el próximo ciclo de 7 años donde habrá un despertar de conciencia y pueden moverse los hilos del universo para que comience un cambio profundo en el pueblo cubano, y eso pues sería maravilloso. Por lo tanto, Tauro, que es un signo de tierra completamente y al que pertenece Cuba, está regido por Venus. Venus es el planeta de la belleza, del amor, de todo lo bonito. Y es el segundo signo del zodíaco. Así son todos los cubanos. Yo pienso que la mezcla que tienen los cubanos con todo lo que son los europeos cuando viajaron a esta isla es maravillosa. He visto unas cubanas que son morenas espectaculares con unos ojos verdes o azules increíbles, y así es el pueblo cubano. El pueblo cubano es bonito, es un pueblo bello, pero lamentablemente ha sucedido, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, porque ya sabes que de política a mí no me gusta hablar, pero tengo que hablar de este ciclo en el que está metido en estos momentos. Hay una cosa importante y es que esto va a afectar directamente el ciclo de Urano a Raúl Castro, completamente, y luego también al presidente al ser Tauro. Por lo tanto, estos 7 años pueden ser decisivos para el presidente y para Raúl Castro, sobre todo Urano, que es el que destruye todo. Vamos a ver qué va a pasar a nivel de cartas para el pueblo cubano, al que les envío, como todo lo dije al principio, mi respeto y bajo mi responsabilidad estas predicciones con todo mi amor, sobre todo porque Cuba y Venezuela están unidos desde hace ya algún tiempo. Y es increíble porque la carta de Cuba y de Venezuela se parecen, la carta astrológica se parecen muchísimo. Esto también fue algo que me llamó la atención, pero no vamos a entrar en ello porque le estuve comparando las dos cartas y hay cosas muy interesantes en la sinastría que hice en la mañana sobre la carta natal de Cuba y de Venezuela. Vamos a ver qué dicen las cartas para Cuba en los próximos tiempos, sobre todo para este nuevo ciclo que comenzó en abril del 2018 de Urano por tránsito de Tauro. Por Cuba. Por su situación en estos momentos.
y por el futuro. Sinceramente, a pesar de la situación tan grave y tan caótica que pueda pasar el pueblo cubano a nivel económico, social, político y sobre todo de recursos, no tiene unas cartas como lo he visto con otros países. A pesar de eso, yo no voy a hablar absolutamente nada, porque no tengo nada que hablar ni del presidente ni los que rigen ese destino. Todos en el mundo sabemos la situación de Cuba y cuál es lo que ellos están viviendo en estos momentos, pero sí tengo que decir que sí que hay un despertar de conciencia, sí que hay un cambio a nivel de mente de todas las nuevas generaciones que están naciendo o que han nacido aproximadamente hace 10, 15 o 20 años. Estos próximos 7 años van a ser de cambios importantísimos para el pueblo cubano, pero sobre todas las cosas porque veo muchas transformaciones dentro de lo que es la estructura de la sociedad. Hay una cosa muy importante en esta tirada de tarot y es esto que veo, y esto tiene que ver directamente con lo que pueda venir a futuro o en los próximos años. La carta de la estrella, la carta de la ilusión y sobre todo de los comienzos que se comienzan, valga la redundancia, con mucha ilusión y con mucha esperanza. La carta de el as de copa habla de triunfo, pero sobre todo de cambios importantísimos y de asentamiento de otro sistema o de otras bases dentro de lo que es la sociedad cubana. Hay también muchas personas que yo estoy viendo y como siempre lo digo, las cosas pueden tanto como para el pueblo cubano como para el pueblo venezolano. Las cosas se tienen que hacer desde adentro. Sí es verdad que la ayuda que siempre pueda venir de afuera es importantísimo, de afuera quiero decir, de otros países o el apoyo de otros países. Pero tiene que haber como algo que surja de un cascarón, ¿vale? Como de un huevo desde adentro del país, ¿vale? Para que haya nuevos líderes o nuevas personas con nuevas ideas y puedan surgir nuevas cosas, sobre todo cuando tratamos de gente joven. Entonces, no solamente todos nosotros tenemos que esperar, esto tanto para Venezuela como para Cuba, que la ayuda venga de afuera o lo que tengan que ayudarnos venga del extranjero, de Estados Unidos, de España, de donde venga. No, nosotros como pueblo debemos de asumir nuestra responsabilidad y sobre todo de decir que si tenemos ayuda tenemos que estar más unidos como pueblo para poder resurgir de las cenizas. Y vuelvo y digo, esto siempre bajo mi responsabilidad y respeto hacia mi pueblo venezolano y al pueblo cubano. Yo veo dos personas en particular dentro de lo que es la sociedad cubana que pueden cambiar mucho la mentalidad con la que se ha levantado esta nueva generación. Un hombre de un signo de agua y una mujer de un signo de agua. Esto lo vamos a ver en el futuro que no es tan lejano y estas personas pueden hacer como algo importante dentro de la sociedad española y marcar un antes y un después. Y es como un pistoletazo de salida para lo que viene luego. Sé que no es fácil porque son raíces instauradas desde hace más de 60 años, por lo tanto tiene que haber un cambio súper importante, pero esto es el encargado de hacerlo Urano. Urano dice, yo lo hago, si es que yo soy el planeta de la revolución, de la independencia, de la que muevo todo rápidamente y sobre todo de el renacer. Las nuevas tecnologías, estamos en plena era acuariana, por lo tanto Urano va a ser fundamental y sobre todo determinante en la sociedad cubana. Tecnología, todo lo que tenga que ver con internet va a ser importante en los próximos 7 años en la sociedad cubana. Por una parte me alegro muchísimo porque vienen cambios sobre todo de mentalidad. Vamos a ver qué dicen las cartas para Cuba con los arcanos mayores en un periodo un poco más de tiempo y sobre todo lo que puede pasar a partir del próximo año, porque él está viviendo en estos momentos su revolución solar que ya comenzó en mayo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Cuba en los próximos tiempos.
por Cuba, por el futuro. Esto es sumamente importante porque en el centro de la tirada yo tengo la carta del juicio. Sumamente interesante. Quiere decir que la energía que se está moviendo en estos momentos es la energía de la carta del juicio. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hablamos a nivel de tarot de lo que es, bueno, esto es súper interesante lo que viene realmente, porque hay muchos cambios que vienen derivados y nuevos inicios, sumamente importante. La carta que lidera en estos momentos todo lo que es la tirada de tarot para Cuba es la carta del juicio, por lo tanto estamos bajo esta energía. Desde dos puntos de vista, mirándolo así, si nosotros miramos esta carta a nivel espiritual, tenemos que decir que todo el proceso que ha estado viviendo desde hace 60 años o más de 60 años el pueblo cubano es una situación de limpieza karmática, de todo lo que se tiene que limpiar, de todas las energías que se tiene que limpiar para poder resurgir de las cenizas. Pero también hablamos de cambios estructurales muy grandes dentro de lo que es la sociedad cubana, tanto a nivel de estructura de gobierno como de estructura de ese pueblo que empieza un cambio de mentalidad. Esto es importante porque me habla que puede haber un cambio sumamente importante en el próximo periodo de Cuba. Y al igual que ustedes, a lo mejor estáis un poco sorprendidos por todo esto, pero yo tenía que decirlo porque cuando yo vi este ciclo Urano que se está viviendo y que lo está viviendo directamente Cuba, con su presidente, con su carta natal y sobre todo porque Urano en Tauro no congenia con lo que es la energía, son energías completamente opuestas. Entonces, esta carta puede dedicar mucho en decir todo lo que viene para Cuba. Sí es verdad que no es todavía, ellos hablan de un nuevo ciclo que comenzará en Cuba, como lo es la carta del loco, pero también habla el ermitaño, dice, esto va a suceder, pero no todavía. Hay un proceso muy grande que se tiene que librar para todas las mentalidades y sobre todo de esta nueva generación. La carta del sol y la estrella, maravillosa porque habla de ilusión y de esperanza y de que el sol puede ponerse de frente nuevamente para todos los cubanos. También habla las cartas de que este proceso está paralizado en estos momentos. Es como una atadura con la carta del colgado, con la carta del diablo, por supuesto no es bueno porque hablan de ataduras y de energías ocultas que pueden haber hecho que estos 60 años todo lo que se ha permanecido en el poder continúe por estas energías, pero a la vez, y sobre todo con la carta de la luna que habla de lo oculto, pero a la vez la carta de la muerte con la carta de la rueda de la fortuna habla de un ciclo que se acaba completamente y comienza un nuevo ciclo. Y este ciclo trae consigo muchas expectativas importantísimas, sobre todo porque yo veo dos personas en particular, un sumo sacerdote y un emperador. En este caso el emperador es Raúl Castro y sobre todo esta persona que yo veo que puede venir de fuera o del extranjero o una persona que pueda ayudar desde fuera para que se empiecen a sembrar las bases o las raíces para nuevos proyectos en futuro, sobre todo porque la carta de el mago habla de los nuevos inicios que pueden hacer que hayan conversaciones y acercamientos hacia el pueblo cubano. Maravilloso, lo único que la torre está hablando quizás de la partida de alguien sumamente importante de la política cubana en un periodo no mayor a 9 meses, máximo un año. Puede haber la desaparición de alguien sumamente importante físicamente de este pueblo cubano. Entonces, las cartas realmente están muy bien para lo que viene, para este ciclo Urano-Tauro en lo que es Cuba. Vamos a sacar una carta para ver cuál es el consejo para todos los cubanos.
tener mucho cuidado porque al cerrar la carta de la Torre, en la tirada del tarot también puede hablar de situaciones atmosféricas o de la naturaleza que tienen que ver con huracanes, con movimientos, con todo lo que tenga que ver con la naturaleza, porque la Torre siempre va a indicar cosas que se destruyen que no están bajo nuestro control y sobre todo drásticamente. Y esto tiene que ver con situaciones de la naturaleza. Vamos a ver cuál es el consejo de las cartas para lo que es para Cuba y para mis queridos cubanos en los próximos tiempos. Pues sí, volvemos con lo mismo, volvemos a hablar de un nuevo ciclo que comienza para Cuba. Esa carta que salió anteriormente de la Torre, de la Rueda de la Fortuna con la muerte, que habla completamente de un ciclo que se termina. Habla también esta carta del loco de los nuevos inicios, pero tenemos que hacerlo con la cabeza. Sobre todo la carta de los amantes o lo de los enamorados habla de dos caminos o dos situaciones que pueden suceder o se pondrán en la mesa, y sobre todo la carta del ermitaño que habla de un futuro que puede ser lento el proceso pero directo a un cambio. Yo me alegro mucho de verdad para todos los cubanos de que puedan haber cambios, sobre todo cuando haya más ayuda para el pueblo, donde haya personas, países que puedan ayudar a Cuba, a los cubanos, a mejorar su calidad de vida. Es que me gustan mucho las cartas de Cuba realmente, y a ellos yo les voy a enviar mis mejores energías para que estos cambios en los próximos 7 años puedan darse en este pueblo cubano y sobre todo de mentalidad. Para ellos un beso muy grande para todos los cubanos para que sigan adelante porque vienen muchos cambios. Y bueno, nosotros continuamos porque vamos a hablar ahora de otro país que también les tenía prometido desde hace tiempo a todos los uruguayos y ahora les ha llegado el momento. Vamos a ver, otra cosa que quería aclarar rápidamente es que decidimos hacer dos países en un solo programa, y es porque ya sabéis que estuve un poco retrasada con el cambio de oficinas y todo esto, y todavía estoy en ello, y pues para ganar un poquito de tiempo pues hemos decidido hacer estas dos predicciones juntas para Uruguay y Cuba. Vamos a ver nuestra carta astrológica de Uruguay. De todas formas, ya les digo yo que allí podéis ver sobre todo en la carta, en lo que todo lo que he estado hablando de Cuba, pues van a poder ver lo que son los tránsitos, que dentro de poco saldrá aquí en pantalla, y también la revolución solar, porque ya les dije que estáis viviendo pues un proceso bastante importante, y sobre todo porque en estos momentos tenéis el tránsito en la revolución, todos los cubanos, el tránsito de Plutón, Saturno y Júpiter por la casa 1 junto con el nodo sur. Esto quiere decir, como lo dije anteriormente, que es un proceso de limpieza energética o karmática, y sobre todo al suceder en la casa 1 habla mucho de lo que es la personalidad de todos los cubanos, la casa 1 de el yo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Uruguay, abriendo lo que es la carta natal de Uruguay. Entonces, lo primero es un resumen que yo hice también bastante interesante de Uruguay, todo lo que pude investigar. Uruguay tiene el día de la firma de la independencia el 25 de agosto del año 1825, por lo tanto a las 19:41 de la tarde en Florida. Por lo tanto, Uruguay es del signo de Virgo con ascendente en Piscis. Sumamente interesante esto. Entonces, esta carta natal habla de que es Virgo, ascendente Piscis, y la luna la tiene en Acuario. Entonces,
Uruguay también va a vivir el tránsito de Saturno, o ya lo está viviendo, lo que es el retorno, que esto es lo que le voy a explicar, de cada 84 años, que esto también es interesante porque Uruguay también entra en un proceso completamente transformador. Entonces, la carta natal de Uruguay tiene un parecido impresionante a la carta de Brasil. Es una cosa, al hacer sinastría se parece muchísimo. Entonces, Virgo es un signo de tierra, es un signo racional, mental e inteligente, ordenado y metódico. Lo rige Mercurio. Es de cualidad mutable de naturaleza femenino. Uruguay está viviendo el retorno de lo que ya hablé anteriormente de Saturno, que esto se produce cada 84 años, desde el año 2017 en Cáncer, en la casa 4. La casa 4 es la casa de las raíces, de nuestras raíces, la casa de nuestra tierra. Por lo tanto, lo está viviendo completamente Uruguay como país, como tierra. Esto es sumamente interesante porque allí está Venus, en la casa 4, la casa de las raíces. Si nosotros retrocedemos hace 84 años para atrás, por eso tenemos que dirigirnos completamente a la historia, desde el año 1935 al año 1950 fueron etapas difíciles y de grandes cambios en el país de Uruguay. Sobre todo porque fue la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en el punto que tenemos aquí al lado de la carta natal de de Uruguay, allí podéis ver en la casa 4 un punto proluna. Cuando sucede esto, vais a ver directamente el punto proluna directamente a lo que es el Urano, que lo tenemos en estos momentos allí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese punto proluna que está hablando de los 84 años del ciclo de Uruguay, ahora hace una oposición directamente a lo que es Urano y Neptuno. También esto es un poquito complicado. Por lo tanto, esto indica que Urano allí que está imposibilitando para traer los cambios en estos momentos. Pero esto es momentáneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen ciclos importantísimos para Uruguay. Sobre todo porque hay como mucha nebulosa en todo esto al tener todavía a Neptuno allí, ¿vale? Porque Neptuno es el planeta de la nebulosa, de lo oculto, y ha estado allí desde hace mucho tiempo, y esto ha causado que en Uruguay haya muchas cosas ocultas, muchas cosas viciadas que puedan comenzar a salir a la luz. De igual manera, tengo que decir que Uruguay se dirige a un cambio de 180 grados total, y esto es interesantísimo porque me he remontado sobre todo a los años donde Uruguay era la Suiza americana, y vamos directamente, y esto me alegra muchísimo a todos mis amigos uruguayos, porque Uruguay va a vivir una época dorada nuevamente. Ya os estáis encaminando a esto. Esto, mira, me alegra muchísimo porque siempre la gente me dice, pero ¿por qué tienes que dar tantas malas noticias? Es que yo lamentablemente no puedo callar lo que pueda decir una carta astral. Así como digo lo malo, también digo lo bueno. Y ya veis que Cuba, el proceso que está viviendo desde hace más de 60 años. Y tengo que decir que la carta astral de Cuba, y sobre todo las cartas están hablando de un cambio, sobre todo de mentalidad para todos los cubanos, y ya este es el inicio de unos cambios que se pueden producir los próximos 7 años. Por lo tanto, aquí también tengo que decir que Uruguay, aunque en estos momentos no le esté pasando del todo bien, se dirige a una época de cambio total. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre todo de lo que viene para Uruguay? Sobre todo porque tiene que ver mucho con la industria, los avances y organismos. Van a haber un cambio total en los próximos tiempos en la industria del agua, del gas, de la electricidad. Otra cosa también es que al estar este ciclo de Cáncer, y esto también me llamó mucho la atención, y está Venus allí, hace que pueda haber como mucha contaminación de las aguas en Uruguay, y esto es producido por Venus, porque sí es verdad que Venus es un planeta sobre todo bonito,
expansor, todo lo que toca, pero también tiene como un poquito, vamos a llamarlo así, de veneno. Y al estar en el signo de Cáncer, en la casa 4, habla mucho de lo que es la contaminación de los lagos, de los mares, del agua en sí de Uruguay. Y esto pues es algo que a lo mejor me puede corroborar más adelante si puede estar sucediendo en estos momentos o no, porque ya este ciclo comenzó hace 2 años y yo pues lo estoy ahora recordando y sobre todo lo que va a suceder, ¿vale? Entonces, vuelvo y digo, es un ciclo de contaminación de los ríos, de los océanos, de los mares, en este periodo que comenzó este ciclo de Venus. Este es el último año en que se verá esta situación. Esto es importante porque va a ser el último año, el 2019, porque ya el 2020 ya cambia de signo, porque cuando yo salga de Cáncer, que esto es más o menos dentro de 2 años, a partir del 2022, Uruguay se replantea una situación importante y va a estar allí en los próximos 7 años y va a estar en Leo. Buenísimo, porque ya sale de Cáncer del agua para entrar en Leo. Esto será como un gran replanteo para Uruguay principalmente, y ya en el año 2022 se comenzará a vivir una época como la del año 1939, una salida de una crisis muy grande, y se comienza un cambio que va a durar aproximadamente 15 años hasta el 2037. Pero lo importante de todo esto, que aunque ustedes me digan, pero es que falta mucho tiempo, pero es que esto es un proceso lento, pero vais encaminado a lo seguro, porque esto está allí marcado en lo que es la carta natal vuestra. Por lo tanto, los próximos 15 años van a ser unos años hasta el año 2035, donde Uruguay va directo a un cambio importantísimo dentro de lo que es la economía y la sociedad. Y este cambio comenzó con el cambio en marzo del presidente que tenéis. Nuevas mentalidades, sobre todo porque al entrar este presidente nuevo, se deja de estar ya la oposición a Neptuno. Por lo tanto, todo lo que ha estado viciado, todo lo que ha estado oculto, todo lo que ha estado inmerso en la oscuridad, se desaparece y empieza un ciclo de prosperidad, pero es un ciclo lento. Pero gracias a Dios que vais a ello. En el año, esto tenía que hacerlo hincapié porque a pesar de que es un ciclo largo, entre el año 2027 y 2029, esta etapa es la misma que ustedes vivieron en el año 1950, donde Uruguay tuvo mucho éxito, donde Uruguay fue la Suiza de América. Cuando se llegue al año 2022, hay un gran cambio en lo que tenga que ver con la industria, pero este cambio viene dado por la mentalidad del pueblo también. Este año, con el cambio de gobierno, comienzan los cambios totales, que ya lo he dicho anteriormente, se terminan cosas viciadas, todo lo que estaba camuflado, porque se sale de la oposición de Neptuno. Por lo tanto, yo tengo que darle muy buenas noticias a todos los uruguayos, porque a pesar de que estéis viviendo un proceso de transformación donde ha habido un cambio de presidente, que este presidente anterior pues ya tenía su tiempo allí, hubo ese cambio y comienza este nuevo presidente desde marzo. Este proceso desde marzo hasta ahora quizás un poco a ciega, sobre todo porque él está trabajando con los presupuestos del año anterior, y lo que quedó, o lo poco o lo mucho que quedó, él intentará salir adelante. Y yo creo que una mentalidad fresca como la de este hombre, vuestro presidente, es importante porque es un hombre joven y sobre todo con nuevas ideas. Así que denle una nueva oportunidad a este presidente porque puede llevarlos hacia un progreso bastante grande. Vamos a ver qué dicen las cartas, porque a mí cuando las cosas son así me alegra muchísimo dar estas noticias a todo lo que son los países que puedan estar sumidos en estos momentos en procesos complicados, y sobre todo de saber que vienen ciclos buenos, porque nosotros en la astrología nos regimos por los ciclos anuales de un año, de 7 años, de 29 años, de 58 años y de 84 años. Así que los felicito
tanto al pueblo cubano como al uruguayo, porque vienen vientos buenos de cambios. Vamos a ver qué dicen las cartas para Uruguay en los próximos tiempos y sobre todo ese cambio de mentalidad del que yo hablo siempre, tenerlo siempre en cuenta de que nosotros como país somos todos, todo lo que es el pueblo, ¿no? No podemos pensar unipersonalmente en decir, no, es mi propio provecho. Cuando nosotros queremos cambios, realmente tenemos que unirnos como nación para que esto pueda salir adelante. Y yo pienso que ustedes están encaminándose, a pesar de los tropiezos, se van a encaminar a un buen progreso en los próximos años. Vamos a ver qué dicen las cartas para Uruguay en los próximos tiempos. Vamos a ver Uruguay. Es increíble, pero volvemos a hablar de lo mismo y ya me ha salido en varias oportunidades porque en el ciclo, en las cartas anteriores hablaba de lo que rige realmente la energía que puede regir las cartas del tarot en estos momentos para Uruguay. Igual lo hice con Cuba y veis que nuevamente volvemos a hablar de la energía del juicio, ¿vale? Y en esta oportunidad para Uruguay. Por lo tanto, estamos hablando de los procesos de limpieza energética karmática que puedan estar teniendo tanto Cuba como Uruguay. Y esto hace que pues vengan cambios estructurales directamente en lo que es los países, en este caso Uruguay y Cuba. Vamos a ver, porque la carta de Uruguay habla de, claro, el ciclo que yo les acabo de hablar, principalmente este Urano y Neptuno en oposición a Venus en el ciclo con el punto de luna que tenemos allí, pero principalmente Uruguay en este tiempo puede ser un poco complicadito, sobre todo cuando hablamos de Aries, porque tiene Aries en la casa 1 y el 1 es el yo, todo lo que son los uruguayos, Plutón, la Lilith y sobre todo Quirón, y allí en estos momentos el tránsito de Marte. Por lo tanto, esto da acción y movimiento y pueden haber pues un proceso allí un tanto complicado, sobre todo en este tránsito que está teniendo el nuevo presidente. Luego, pues miren, la situación principal es esta situación sobre todo en la casa 10, que la casa 10 ya sabemos es la casa del medio cielo y es la casa de la proyección sobre todo del trabajo, y lo tiene en el ciclo de Capricornio. Por lo tanto, podéis ver aquí en la pantalla que aparece este ciclo de Urano y Neptuno en conjunción, pero también el tránsito de Saturno, Júpiter y Plutón por la casa de Capricornio. O sea que puede ser hasta finales de diciembre todavía un poquito así complicado, pero ya lo digo, sinceramente vienen cambios sumamente importantes y las cartas también están hablando de estos cambios que vienen. Entonces, hay algo importante que yo veo, y es que el pueblo uruguayo ha hecho este cambio de presidente de una manera bastante en paz, tranquila, y esto es bastante importante porque siempre que hay cambios de presidente siempre hay tensión, y yo veo que aquí ha habido como mucha tranquilidad o un poco de conciencia por parte de los uruguayos. Entonces yo veo que aunque haya habido como mucha destrucción de puestos de trabajo recientemente o anteriormente con el gobierno anterior, nuevamente veo la carta de la emperatriz con la carta del 3 de bastos, lo que me habla de los frutos que se van a empezar a recoger con respecto a situaciones laborales. Pienso que para lo que es el año 2021 se van a tomar muchísimas medidas que van a ser para crear nuevos puestos de trabajo para los uruguayos, porque en esto tengo que ser completamente sincera y veo que sobre todo los próximos 6 meses y todavía cogiendo parte de lo que es enero, puedan estar completamente paralizados en un proceso sobre todo de sacrificio los uruguayos. Pero ya a partir del mes 3 del 2021 veo que vienen cambios sumamente importantes y sobre todo
al tener la emperatriz allí, que habla de los frutos que se van a comenzar a recoger de todo lo que se ha venido sembrando en este año 2020. Pienso que entráis en un proceso sumamente bueno y sobre todo porque tenéis al lado a esta persona que es vuestro presidente, y lo digo anteriormente también con toda la responsabilidad y el respeto que me merece mis uruguayos, porque siempre bajo el respeto hago estas predicciones, porque creo que son aires nuevos y sobre todo mentalidades diferentes y con más juventud, respetando por supuesto al anterior presidente, pero en este caso veo que hay cambios importantes y todo se debe quizás a la presencia de este hombre y a su mentalidad, aunque veo que va a encontrar bastantes escollos y sobre todo muchas luchas de lo obsoleto, de lo viejo, de las ideas arcaicas que todavía puedan tener muchas personas y no adaptarse a los nuevos tiempos. Puede salir airoso ante esto. También veo personas que vaya incorporando a su equipo, que puedan aportar sobre todo aires frescos y nuevas ideas que puedan venir derivados directamente con las industrias grandes y sobre todo el desarrollo. Esto que está aquí, que es la carta del diablo, habla de lo viciado, de lo anterior, sobre todo al tener la carta del pasado allí, pero que al desaparecer esa oposición Venus desde lo que es la casa 4 a Urano arriba en la casa 10 con Neptuno, sobre todo Neptuno, al salir de esa oposición que será ya a partir de ahora hasta el año 2021, pueden venir cosas sumamente importantes porque comienzan a limpiarse de todo lo viciado y de lo oculto o camuflado anteriormente. ¿Vale? Entonces tenemos la carta del As de Bastos que habla de los nuevos inicios, sobre todo como el 9 de oro, y son los logros y los resultados que pueden dar estos nuevos inicios. Creo que vais muy bien encaminados a estos cambios que vienen y sobre todo que vais de la mano de una persona que puede ayudarlo, sobre todo con ideas nuevas. Vamos a ver qué dicen las cartas más largo plazo para el año 2021-2022, sobre todo para los uruguayos en lo que respecta a estos nuevos ciclos, que ya vemos que aunque puedan haber ciertos tropiezos en estos próximos 6 meses para que culmine el año y todavía enero, parte de enero, a partir del mes 3 empezaréis a ver cambios lentos pero seguros. Vamos a ver qué dicen las cartas para Uruguay en los próximos tiempos y sobre todo en los próximos 15 años que vienen de prosperidad y de crecimiento tecnológico para vuestro país. La carta del Sol con la suma sacerdotisa, buenísimo porque habla de ese Sol que se pone de frente. La carta de la estrella y del diablo, lo que está oculto que comienza a salir a la luz, junto con el ermitaño que habla de lentitud. La carta del colgado, como lo dije yo anteriormente, habla mucho de lo que es la paralización en estos momentos de todo lo que tenía que avanzar, pero que lamentablemente por lo que está viviendo de esos tránsitos de Saturno, Júpiter y Plutón en la casa 10 junto con Urano y Neptuno en conjunción haciendo oposición a Venus en la casa 4, habla de mucho estancamiento por los momentos y lentitud, pero bueno, hablamos de los cambios que vienen drásticos y sobre todo fin de una era o fin de un ciclo. El Papa junto con el emperador habla de reuniones y encuentros entre personas que puedan ponerse de acuerdo para tomar dos caminos o dos decisiones con respecto a lo que puede venir para Uruguay en los próximos tiempos. La carta de el mago habla de posible destrucción de puestos de trabajo junto con la torre, pero ya a partir del próximo año la carta del sol junto con la carta de la fuerza habla de inteligencia y de lo que viene de afuera, de la ayuda que viene de afuera, sobre todo que hay que tener prudencia, sobre todo en estos próximos 6 meses y en lo que queda de año para llevar adelante todos los proyectos que se tienen. Creo que estáis bien encaminados porque estamos hablando nuevamente de fin de un ciclo
de un país, en este caso de Uruguay, y veo que vamos por el camino correcto, sobre todo por los próximos meses que vienen, el año 2022, preparados porque vienen curvas, como siempre digo, y vais a empezar a sembrar desde ahora hasta el 2022 para luego recoger ese nuevo comienzo para lo que es Uruguay. Y quizás las mismas glorias que tuviste en el pasado, en ese año 1950 o en los años 50 cuando erais la Suiza americana. Vamos a ver cuál es el consejo de las cartas para el pueblo uruguayo y lo que pueda aportar para que podáis encaminaros hacia ese cambio que yo veo súper positivo. Vamos a ver qué dicen las cartas. Sacamos 3 cartitas y hablamos de el ermitaño, que habla de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía que limpiar, cosas que tienen que ver con el diablo, y el diablo siempre habla de lo oculto, de lo que está viciado, de lo que está debajo que no se ve. Entonces hay que limpiar esto con tiempo para que haya un desarrollo y una prosperidad, y sobre todo los caminos que van a venir para que Uruguay vuelva a ser lo que era en otra hora o en otro tiempo, para que pueda ser, sobre todo porque yo veo que este es otro ciclo donde van a seguir llegando muchos inmigrantes a Uruguay, y estos inmigrantes pueden aportar mucho en el desarrollo de la economía de ese país. Al estar en Cáncer este tránsito, pues muchísimo más. Cáncer ya sabemos que es la madre, ¿no? Y sobre todo vas a recibir así con los brazos abiertos porque está sucediendo en la casa 4, en la casa de la tierra y de las raíces. Esto es sumamente importante e interesante que entendáis que primero se tiene que limpiar de la corrupción y sobre todo de todo lo que ha venido viciado en estos últimos años, y esto va a llevar su tiempo, y este tiempo, pues como yo se lo dije anteriormente, es un ciclo que dura 15 años para convertir a Uruguay en lo que realmente se convertirá en un gran país próspero y sobre todo a dar muchos frutos. Yo me alegro muchísimo por todos los uruguayos, ya me lo habíais pedido desde hacía tiempo y yo por compromisos profesionales no había podido, pero ahora pues les quiero dejar este granito de arena, este pequeño aporte para que esa fe no decaiga, y sobre todo que hay una fe, que hay unas bases y que hay una carta astral que habla simplemente de lo que ya está escrito y lo que va a suceder. Yo me alegro mucho por ustedes, de verdad, y también por el pueblo cubano. Me ha encantado este programa, de verdad, sobre todo porque cuando doy buenas noticias, pues me quedo muy tranquila yo. Este ha sido el programa de hoy, espero que les haya gustado a todos los cubanos, que ya siempre lo digo, y a los uruguayos con mucho respeto y responsabilidad, y sobre todo con la mejor de las vibraciones. Para ustedes y para todas las personas que me ven alrededor del mundo, les envío mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha luz, y sobre todo seguir unidos, porque así como venceremos todo lo que hay por allí oculto. Muchas gracias por estar todas las semanas allí. Les envío un beso y un abrazo, la mejor de las vibraciones, y nos vemos en una semana.